Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la doctora Francia Márquez, vicepresidenta de la República. Mira, doctora Francia, el tema ahora tiene que ver con esta polémica que hay entre usted y el doctor Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de la Nación, a propósito de una frase que usted pronunció en un reportaje al diario El Tiempo sobre el entrampamiento de que habría sido víctima Iván Márquez. Bueno, yo creo que esto fue una frase sacada de contexto. Yo hablé del entrampamiento que en general vivió el proceso de paz. Sí. Y empecé en la entrevista hablando de las personas que dejaron las armas y que empezaron a ser asesinadas en nuestro país. Sí. Empecé hablando de esas personas en la entrevista, personas que no tuvieron las garantías, que el Estado no les protegió como se había comprometido en el acuerdo. En segundo lugar, hablé del entrampamiento de Santrich, sí, que efectivamente hoy no lo digo yo, hoy lo dice la JEP y hoy lo dicen otros organismos. Y fue un entrampamiento planificado por el gobierno nacional, por la Fiscalía, que en su momento estaba el fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Sí? Yo dije, producto de ese entrampamiento, ¿sí?, el señor Iván Márquez, producto de esa consecuencia del entrampamiento, de todo lo que se estaba gestando ahí, decidió reincidir y volver, ¿sí?, a tomar las armas. Esto ha sido terrible. Yo creo que si hubiera asumido el proceso de paz que impulsó el presidente Juan Manuel Santos y las FARC, yo creo que hoy no estaríamos lamentando en los territorios. La discusión es cuándo se le va a devolver la paz y la tranquilidad a comunidades empobrecidas como la mía, que han vivido los efectos, ¿sí?, de una guerra absurda que nunca debió ser, de manera desproporcional. Y también dije, ¿sí?, hablar de paz desde acá, desde Bogotá, hablar de paz desde condiciones de privilegio, de que es fácil, pero hablarlo desde el territorio, ¿sí?, y sostener una guerra desde acá, cuando la gente está sufriendo en los territorios una crisis enorme, y es mi gente, es mi pueblo, son mi familia, es mi comunidad, ¿sí?, son millones de colombianos en los distintos lugares excluidos, donde no llegó el agua potable, pero llegó la violencia, donde no llegó la educación, pero llegó el reclutamiento forzado para los jóvenes, donde no llegó la oportunidad, pero llegó el narcotráfico. ¿Sí? De eso es que estamos hablando. Y bueno, el señor Néstor Humberto Martínez, pues en algún momento tendrá que asumir su responsabilidad. Yo no tengo una confrontación con él. Nuestra postura como gobierno es la paz total. Y la paz total es permitirle a estas comunidades que en campaña me decían, Francia, si no nos den, que no nos dé nada el Estado, pero que nos deje vivir en paz. La gente está cansada, la gente está gritando desesperada, diciendo queremos vivir en paz. Yo he vivido el conflicto armado, yo he tenido que vivir en mi casa, donde por encima los bombardeos los hemos sentido. He tenido que vivir el desplazamiento forzado, millones de colombianos. Entonces hablar desde acá es fácil, pero vivirlo allá es otra realidad. Y yo fui elegida junto al presidente Gustavo Petro para legarle a la comunidad de la cual vengo, de los nadies y las nadies, que valen menos que la bala que los mata, legarles la oportunidad de vivir en paz. Y eso implica un esfuerzo enorme. Eso no significa impunidad, como dijo el presidente, el expresidente. Al contrario, eso implica garantías de derechos. Eso implica permitirle a esta comunidad de una vez por todas vivir tranquilos. Sí, eso implica asumir el desafío de frenar la crisis humanitaria. También puse el ejemplo de lo que está pasando hoy en Buenaventura. Sí, yo fui hace 2 semanas a Buenaventura, al diálogo vinculante.
Y cuando nos dijeron hay 2 grupos armados que se han colocado en acuerdo, ¿sí?, para resolver el tema de muertes, de asesinatos todos los días, y saber que después de muchos años, por primera vez Buenaventura no tiene muertos, sí, que todos los días lo vivían, yo creo que eso es algo muy importante para la comunidad. Claro, desde acá no se ve, pero allá la gente sí lo siente, y yo creo que para mí es eso. Para mí es permitirle a un pueblo que ha sufrido el rigor de la guerra la paz, la tranquilidad, el poder andar sin miedo, y eso es lo que está en juego aquí. Claro, para muchos no hablar de paz, sí, tal vez sea una condición donde se paran desde su privilegio a decir no, eso no se puede hacer. Aquí entramparon la paz en general, no es cuestión de solo el tema de Iván Márquez, la paz en general se entrampó. Y si no, mire los resultados en términos de la implementación de la paz. Sí. Los mismos organismos internacionales han manifestado las preocupaciones sobre los avances en la implementación. Se hurtaron los recursos de la paz. Sí, en términos de la corrupción, se robaron la plata que era para la paz, se la robaron. Y entonces, ¿de qué me están hablando? Entonces eso es lo que está en discusión, y claro, el exfiscal sale a hablar porque sabe que tiene un rabo de paja frente a lo que estamos hoy discutiendo, y es el entrampamiento que hizo frente a Santrich, y que por supuesto hizo que no solamente Iván, sino muchos otros disidencias que le llamen ahora, pues volvieran a retomar las armas. Después de palabras llenas de tanta sabiduría, el doctor La Francia, ¿cómo interpreta usted la respuesta del doctor Néstor Humberto cuando, refiriéndose a su afirmación del entrampamiento, dijo textualmente: Francia Márquez no distingue entre fiscal de Colombia y de Estados Unidos? Yo creo que sé muy bien... Declaración que hizo en diálogo con la W. Sí, creo que él puede decir lo que quiera, igual tiene libertad para decir lo que quiera. Yo espero que mañana sea la justicia, ¿sí?, quien nos diga frente a la palabra entrampamiento que yo planteé si es mentira o es verdad. ¿Y a quién concretamente, puntualmente, se refiere usted, señora vicepresidenta, cuando dice que también, o que también no, que tiene rabo de paja? Bueno, el fiscal responde así porque él sabe que él tiene rabo de paja frente al entrampamiento del que yo hablé en la entrevista en El Tiempo. ¿Pero qué quiere decir rabo de paja? Pues que tiene responsabilidades sobre eso. ¿Cree usted eso? Sí, señor. ¿Lo cree o lo sabe? Lo sabe el país. ¿Por qué? Bueno, lo acaba de decir la JEP, ¿no? Ahora, al margen de estas discrepancias verbales, ¿usted sí cree, Francia Márquez, en la paz total? Sí. Explíqueme después del comercial. ¿Por qué cree usted, señora vicepresidenta, en que la paz total sí es posible? Bueno, yo creo que es lo único que le podemos legar a nuestros nietos, a nuestros hijos. Es una Colombia en paz. Nuestros abuelos, tristemente sin querer, nos heredaron una Colombia llena de dolor, sí, llena de heridas profundas, una Colombia con muchas violencias. A pesar de que hay un país hermoso, que este país es maravilloso y que hay gente maravillosa todos los días trabajando por la paz de Colombia. Yo creo en eso profundamente, por eso me hice elegir como vicepresidenta. Sí, porque me cansé de demandar solo desde el territorio paz, porque me cansé de demandar garantías a los derechos humanos, y creo que estar aquí nos permite reafirmar esa decisión de la lucha incansable que han hecho los líderes sociales, que han hecho las organizaciones, que han hecho las comunidades, porque un día puedan descansar, acostarse a dormir tranquilos y en paz,
Y yo creo que eso es lo mínimo que podemos hacer como colombianos. Y es legarle a las próximas generaciones un país distinto. ¿Y usted cree, señora vicepresidenta, que es posible también la paz total con el narcotráfico? Yo creo que con todos. Nosotros hablamos del camino de la legalización de las drogas, ¿sí? Y esto no es solo un tema del tráfico de drogas, esto es un tema de inversión social, ¿sí? Las drogas se van a resolver, ¿sí? El problema de las drogas cuando hay inversión social en esos territorios. Cuando la gente tenga las condiciones para producir el plátano, la yuca, el cacao, la panela, etcétera, en esos territorios donde por años se dejó el campo abandonado, cuando tengan oportunidades, cuando hayan vías terciarias, cuando haya conectividad, ¿sí? Cuando haya un desarrollo económico y social, cuando haya salud, yo creo que ahí hay posibilidades de enfrentar una política terrible como ha sido la política del narcotráfico, que va más allá de si se judicializa o no a los que han traficado con la droga. Implica cambios estructurales frente a la atención del campo colombiano. Yo creo que ahí, cuando el campesino, cuando el indígena, cuando el joven vea oportunidades, cuando las mujeres, cabezas de familia, vean oportunidades en esos territorios, ahí va a cambiar la política de drogas. ¿Usted es partidaria de que Iván Márquez también sea beneficiado con este proceso de paz total? Yo creo que en general todos los actores armados, sí, sin temor a equivocarme, o gran parte de los actores armados de este país se han beneficiado del narcotráfico, y no solo actores armados, sino actores políticos, ¿sí? Que han estado en la política y se han beneficiado del tráfico de drogas. Eso no es un secreto para nadie. Eso no es un secreto para nadie. El asunto es que aquí se ha judicializado al eslabón más débil, ¿sí? Son a los campesinos, son a los indígenas, son a los jóvenes, son a las mujeres las que se han judicializado en términos de la política prohibicionista de la droga. Pero los grandes emporios que han tenido el negocio, pues eso no se ha confrontado por un tema que existe y que todos sabemos, y es la corrupción. Romper esas barreras de corrupción, ¿sí? En todas las esferas del Estado colombiano es parte de los desafíos que tenemos que asumir. Y eso implica sincerarnos, eso implica confrontarlo, eso implica incluso a veces cuando se es dirigente o cuando se está en un lugar como este, asumir riesgos, porque se asume riesgos cuando decidimos confrontar la política de las drogas. Usted me hablaba hace un rato del derecho de soñar, también del escritor y poeta uruguayo Eduardo Galeano. El derecho de soñar. Aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. ¿Cuál es el derecho a soñar? Bueno, yo creo que es el derecho a tener aspiraciones. Sí, yo no hubiera estado aquí si no hubiera soñado en cambios para mi país. Ojalá toda Colombia sueñe en ese cambio. En cambio por la justicia, en cambio por la dignidad. Sí, hacer que la dignidad se haga costumbre. Ese es uno de los sueños de millones de colombianos que decidieron votar por Gustavo Petro, Francia Márquez. Debemos, pues, por un ratito, el mundo que está patas arriba se pondrá sobre sus pies. Bueno, yo no creo que tengamos que hacer que el mundo se ponga a nuestros pies. Yo creo que al contrario tenemos que reconocer que somos parte
Nosotros tenemos en nuestros procesos una filosofía que es la filosofía del Ubuntu, del soy porque somos, de reconocer la existencia de la vida en general. En las calles, los automóviles serán pisados por los perros. El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación que la que emana de los miedos humanos y de las humanas pasiones. Ese era el sueño de Eduardo Galeano. Ese es el sueño de los ambientalistas en este país. La gente no será manejada por los automóviles, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. Bueno, en ese mundo ideal de Eduardo Galeano. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia. Bueno, Y será tratado, y eso es contra nosotros, como la plancha o el lavarropas. estaba cuestionando todo lo que hoy somos, ¿no? El televisor hoy importa más que el abuelo. Creo que cuando usted creció, el abuelo importaba más que el televisor. La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar, sino los que quieran hacerlo. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. Ese es el cambio, el verdadero cambio. El Ministerio de la Equidad, Ministerio de la Igualdad, que usted dirigirá, ¿no es también una promesa? Sí, sin duda es una promesa que hicimos en campaña, es una promesa de gobierno, pero que busca, sí, impulsar la igualdad real de este país. Sí, para eso se requiere una institucionalidad. Por muchos años tuvimos institucionalidad para la acumulación de privilegios. Hoy tener una institucionalidad para garantizar los derechos yo creo que es una necesidad en este país y por eso apostamos al Ministerio de la Igualdad. Dice Galeano también en su Derecho a Soñar. Una mujer negra será presidenta del Brasil y otra mujer negra será presidenta de los Estados Unidos de América. Una mujer india gobernará Guatemala y otra Perú. En Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las piedras de Moisés. El sexto mandamiento ordenará: festejarás tu cuerpo. El noveno, que no desconfía del deseo, lo declarará sagrado. ¿Tiene usted razón? Eduardo Galeano tenía razón. Creo que hemos trabajado ahora como gobierno por esos sueños. Sí, para mí es un sueño enorme que hoy que no se judicialice la prestación del servicio militar obligatorio y que hoy se haya aprobado una ley que establece la prestación del servicio social para la paz.
Y termina Galeano su sueño. La Iglesia dictará un 11º mandamiento que se le había olvidado al Señor. Amarás a la naturaleza de la que formas parte. Y usted va precisamente a un congreso de defensa de la naturaleza. Así es. Galeano era un maestro. Lástima que no lo pudimos conocer en persona, pero nos dejó todas sus enseñanzas. Y era un hombre que hablaba desde el corazón y desde el sentir. Y creo que nos colocaba a reflexionar como humanidad. Termina Galeano su sueño. Todos los penitentes serán celebrantes y no habrá noche que no sea vivida como si fuera la última, ni habrá día que no sea vivido como si fuera el primero. Que la memoria de Galeano nos oriente en el camino. Usted está viviendo como si fuera el primer día. Así es. Cada día yo creo que es como si fuera el primer día. ¿Qué debe esperar el país de usted? Todavía le quedan 4 años prácticamente, porque no lleva ni 3 como vicepresidente. ¿Qué debe esperar de usted el país como vicepresidenta y luego como ministra de la Igualdad y de la Equidad? Bueno, yo creo que mi compromiso por trabajar en favor de la justicia social, creo que mi compromiso por trabajar para cerrar las brechas de inequidad y desigualdad, mi compromiso para hacer todos los esfuerzos necesarios y parar la muerte de niños y niñas, que por supuesto es doloroso, ¿sí? Que todos los días 6 niños en promedio mueran en el país de hambre y de desnutrición, en un país que hay tanto. Así que hay todo un compromiso por transformar esas realidades. ¿Y qué debe esperar? Mi compromiso por la paz total. Y lo hablo como vicepresidenta, pero lo hablo como víctima del conflicto armado. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, ¿los seguirá usted representando? Considero que ellos se representan a sí mismos, sí. Considero que la representatividad pues es algo que no se define porque hay una persona ocupando en un lugar. La representatividad es mucho más que eso. Por supuesto, estoy aquí y muchos se sienten que les represento, que mi presencia aquí en la vicepresidencia les dice algo. Sin embargo, esto no es el fin. La vicepresidencia es un medio, la presidencia es un medio. Para mí el fin es una Colombia con alegría, con sueños, con esperanzas, con dignidad y en paz. Ese es el fin y tal vez sea una tarea que no se termina en 4 años, pero por lo menos haremos todos los esfuerzos necesarios por colocar las bases, los cimientos del cambio, de la transformación, que pongan la vida en el centro, que hagan de Colombia una potencia mundial de la vida. Doctora Francia Márquez, señora vicepresidenta de la República, ha sido muy grato hablar nuevamente con usted y muy edificante escucharla. Gracias a usted y a mí. Creo que es muy importante que abra estos espacios para dar voz a los que no tienen voz. Son muchas historias, sí, son muchas historias de dolor, pero también de alegría, ¿no? En medio de todo eso resistimos como sociedad. Así que esto también es construir paz. La paz no es solo el silenciamiento de los fusiles. La paz es dar voz. La paz es escuchar. La paz es sonrojarnos con lo que le pasa al otro, a la otra. Y de nuevo, mil gracias y no se olvide de lo que están esperando los nadies. Vivir sabroso. Los hijos de nadie, los dueños de nada. Gracias. Doctora Francia, muchas gracias. Gracias y aquí estaremos hasta que la dignidad se haga costumbre. Ya ustedes, evidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1.
Sí.